Uno de los temas candentes en la Sagrada Escritura es la vida. Y tan importante que el libro del Génesis nos cuenta que Dios creó nada más y nada menos que todo el paraíso. Obviamente, después de haber creado el sol, la luna, las estrellas, el día, crea el paraíso. Y por último, crea al hombre para que disfrute de la vida, para que viva a plenitud. El libro del Éxodo nos cuenta que cuando el pueblo de Israel sufre esclavitud, Dios les libera. Porque para Dios la vida es fundamental. Y por eso Dios escuchó el clamor de aquel pueblo, vio el sufrimiento del pueblo y bajó y les libera, les hace pasar el Mar Rojo, les hace pasar el desierto para que vivan y vivan a plenitud. Los profetas defendieron a capa y espada la vida y por eso se opusieron muchas veces a emperadores, a reyes, porque no dejaban vivir, no dejaban ser feliz a la gente. Justamente de esto nos habla el Evangelio de hoy. Veamos despacio, por favor, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versos 44 al 46, dos breves parábolas que nos hablan de vivir y vivir a plenitud. Mateo 13, 44 a 46. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Este evangelio nos presenta en primer lugar que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido y a una perla. Y que el que los encuentra se llena de gozo, de alegría, vende todo lo que tiene y adquiere aquel tesoro y aquella perla para ser feliz a plenitud. Aquí surgen dos preguntas. Uno, ¿qué es el reino? Y esta pregunta es fundamental, porque nosotros trabajamos por el reino, luchamos en favor del reino, y en Mateo capítulo 6, en el Padre Nuestro, decimos: venga a nosotros tu reino. Pero cuando preguntamos ¿qué es el reino de Dios?, entonces hay un poco de dificultad. Y hay dificultad porque efectivamente no hay un concepto del reino de Dios, sino que el Evangelio nomás dice: el reino de los cielos se parece a un hombre que salió a sembrar. El reino de los cielos se parece al grano de mostaza. El reino de los cielos se parece a la red. El reino de los cielos se parece a un tesoro. El reino de los cielos se parece a una perla. Pero ¿qué es el reino de Dios? No hay un concepto.
Gracias a Dios, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, si mal no recuerdo, en el capítulo 13, dice, el reino de Dios no es cuestión de bebida, sino de gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero ¿quién nos ayuda para caer en la cuenta que es el reino de Dios? Obviamente es el mismo Jesús. Y vamos a entender y vamos a captar de una vez por todas que el reino de Dios es vida. Reino de Dios es defender la vida. Reino de Dios es potenciar la vida. Nunca olvides. Mateo capítulo 11 dice Jesús, el reino de los cielos está entre ustedes, porque los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan sanos, los muertos resucitan. El reino de los cielos está entre ustedes, donde se potencia la vida, donde se defiende la vida. Nadie discute que Jesús vino a construir el reino. Y lo que Jesús dijo es, fíjate, Juan 10:10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En efecto, reino de Dios es vivir feliz, vivir a plenitud, vivir de maravilla en este mundo. Basta que veas las bienaventuranzas. Por 9 veces Jesús dice, felices, incluso los pobres, los que sufren, los que lloran, los perseguidos. Felices. Segundo, el reino de Dios se parece a un tesoro. ¿Qué es el tesoro? Esto es maravilloso. El tesoro es Dios en tu vida. El tesoro es la gracia, es la misericordia del Señor en tu vida. Es el único valor absoluto por el que vale la pena dejar todo. Dios es el absoluto, como lo explicó magistralmente Filipenses en el capítulo 3, el apóstol Pablo. Cuando dijo el apóstol Pablo, todo lo estimo basura al conocer a Cristo Jesús. Pablo estima basura el haber sido formado en la escuela de Gamaliel, el manejar la cultura judía y la cultura griega y la cultura romana. Al ser un hombre de letras, al ser un hombre culto, al ser un hombre con grandes esperanzas dentro del judaísmo, todo lo estima basura al encontrarse con Cristo Jesús, Dios entre nosotros. Ahora, yo quiero invitarte en un tercer momento a caer en la cuenta que es el campo. En el pueblo de Israel, por ser un pueblo que de paso y que muchos lo querían tener de su parte, era un pueblo que había enfrentado muchas guerras, muchas conquistas. Entonces era muy usual que la gente escondiera tesoros, escondiera diamantes, perlas finas, oro en una vasija y la enterraban. Pues dice el evangelio de que un hombre andaba arando la tierra y de repente se topa con una vasija donde está el máximo tesoro, y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, y entonces suma felicidad
¿Cuál es el campo en el que tú y yo tenemos que arar? Tenemos que profundizar. En primer lugar, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese campo que tenemos que arar, que tenemos que profundizar para encontrarnos con Dios. Segundo, el campo es la iglesia, donde tenemos que profundizar sus riquezas. Tenemos que profundizar sus sacramentos. Tenemos que profundizar los mandamientos. Tenemos que profundizar todo lo maravilloso que es la iglesia. El campo, queridos hermanos y hermanas, es todo aquel esfuerzo en nuestra vida por no apagar la luz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Permítanme afirmar que los apóstoles dejaron todo. Y Pedro dice, y nosotros que lo hemos dejado todo, hemos dejado barcas, redes, trabajo, familia. San Pablo dice, todo lo estimo basura, todo lo he dejado al encontrar el gran tesoro, Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Cada quien sabe qué es lo que tiene que dejar. No tengo que estarte repitiendo o machacando. Tú sabes qué es lo que te impide contar con la gracia del Señor. Tú sabes qué es lo que no te deja ser feliz. Tú sabes qué es lo que no te deja tener la plena convicción de estar en gracia con Dios. Yo también lo sé. Y sé lo que tengo que trabajar para tener convicción que Dios no ha fracasado en mi vida. Que el Señor les bendiga abundantemente, hoy y siempre.